Buenos días. Empezamos ahora la última mesa temática de este congreso y antes de todo quería agradecer al profesor Alejandro Saiz Arnaiz y su equipo de investigación la invitación y la organización de este importante congreso que termina hoy con esta mesa plenaria que lleva como título Democracias y liberales y derechos humanos, el papel de los tribunales internacionales, en la que participan Luis Roberto Barroso, ministro del Tribunal Supremo de Brasil, Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana, y Mariela Morales, investigadora del Max Planck Institute. El término democracias y liberal fue utilizado ya en 1997 por Farid Zakaria en un artículo en el que analizaba los regímenes que, elegidos democráticamente, después ignoraban algunos límites constitucionales de su poder, por ejemplo, los derechos fundamentales. El autor quería explicar los procesos involutivos de las democracias en donde elecciones conducen después al surgimiento de regímenes autoritarios. El desafío que nos pone el término democracia y liberal es entonces separar un sistema político que se basa sobre elecciones, pero después encontramos las violaciones de algunos elementos del Estado de Derechos, de la separación de los poderes y de los derechos fundamentales. La cuestión ha animado un debate que llega hasta hoy. Tenemos que hablar de tendencias iliberales, de democracia parcial, de democracia de baja intensidad. El desafío deriva también del hecho que, por algunos, el término mismo democracia y liberal es un oxímoro, en el sentido de que para hablar de democracia no solo hay que considerar quién está autorizado para tomar decisiones colectivas y a través de qué procedimiento, sino también otras garantías, por ejemplo, la garantía de los derechos fundamentales. El politólogo americano Stephen Levitsky, por ejemplo, ha acuñado otro término que es autoritarismo competitivo. En este sentido, él se refiere a regímenes políticos que tienen elecciones, pero las reglas del juego, por ejemplo, la tutela de las minorías, después esa regla no está respetada. La cuestión es actual porque en Europa, por ejemplo, en 2014, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha dicho expresamente: el ordenamiento que estamos construyendo aquí es un Estado iliberal. O sea, ha pensado él de definir explícitamente su país como un Estado iliberal. En este contexto nos preguntamos hoy qué papel juegan los tribunales internacionales. Los preguntamos porque, antes de todo, los convenios, la Convención Americana y el Convenio Europeo en sus preámbulos expresan claramente el vínculo entre democracia y, por ejemplo, los derechos humanos. Y la jurisprudencia de los tribunales internacionales también se ha expresado sobre ese tema. Son muchas las sentencias, me imagino que ya se hablará de esto y por esto no voy a citar toda la jurisprudencia que tenemos. Solo quiero decir que la Corte Interamericana ha hablado también del derecho de defender la democracia, ha dicho que constituye una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos y comprende a su vez el ejercicio conjunto de otros derechos, de nuevo, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, la libertad de religión. Y no solo, si hacemos referencia, por ejemplo, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la libertad de expresión, la Corte Interamericana ha dicho: sin una efectiva libertad de expresión, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad. Naturalmente no podemos olvidarnos la jurisprudencia sobre la independencia judicial, la importancia de la independencia judicial para el Estado de Derecho. Del otro lado del océano, también el Tribunal Europeo se ha ocupado de la relación entre democracias y derechos humanos. Y por esta jurisprudencia, no teniendo tiempo, solo os aconsejo de leer el artículo del profesor Saiz Arnaiz publicado en Teoría y Realidad Constitucional, donde se analiza esta jurisprudencia, donde encontramos las sentencias que expresan, como dice el profesor Saiz Arnaiz, los elementos indisponibles del régimen político verdaderamente democrático.
Y para seguir hablando de Europa, hemos asistido últimamente a una forma de diálogo transatlántico, a tutela de la insularidad política de los jueces, en expresión de Owen Fish. Porque, por un lado, la Corte Interamericana ha adoptado una serie de medidas cautelares a favor del Tribunal Constitucional del Perú, y por el otro lado del océano, la Corte de Justicia de la Unión Europea ha sancionado a Polonia, antes con unas medidas cautelares y después con una sentencia de condena por incumplimiento de las obligaciones que derivan del Tratado de la Unión Europea por lo que se refiere a la independencia de los jueces polacos. Entonces, sobre este tema, y imagino sobre muchos más, los ponentes aquí presentes ahora expresarán sus ponencias y recuerdo los tiempos que ya el profesor Saitanais ha acordado, que son muy estrictos. Gracias. Sí, empezamos ahora con Luis Roberto Barroso. Gracias. Muchas gracias, Laura. Yo tengo mucho placer de estar aquí y poder compartir algunas ideas y algunas reflexiones sobre el tema democracias y liberales y derechos humanos, el papel de los tribunales internacionales. Les pido disculpas inicialmente por mi mal español, que es porteño. Agradezco a los organizadores por la invitación y tengo mucho gusto de estar acá. Yo dividí mi ponencia en 3 partes, de acuerdo con el título. Una sobre democracia y derechos humanos, la segunda sobre democracias y liberales y la tercera sobre los tribunales constitucionales. Así que empezamos con democracia y derechos humanos. La primera observación que hago es que la democracia constitucional ha sido la ideología victoriosa del siglo XX y ha derrotado todos los proyectos alternativos que disputaran la primacía: el nazifascismo, el comunismo, los regímenes militares y el fundamentalismo religioso. En tiempos recientes, sin embargo, algo parece no andar bien con la democracia liberal y muchos autores tienen referido a este proceso histórico como recesión democrática o retroceso democrático, un proceso que ha empezado en mediados del siglo XXI. La verdad es que terminamos el siglo XX con cerca de 120 países adoptando el régimen democrático. A partir de mediados del siglo XXI, los problemas empezaron a acumularse con muchos casos ilustrativos. Hungría, Polonia, Turquía, Rusia, Georgia, Ucrania, Filipinas, Venezuela y Nicaragua, para citar algunos casos. En todos esos ejemplos, la erosión democrática no ha ocurrido por las manos, como tradicionalmente acostumbraba ser, de los militares, de los líderes militares y sus comandados. En los ejemplos que acabo de mencionar, la erosión democrática se dio por las manos de líderes políticos, presidentes y primeros ministros escogidos por el voto directo de la población. Y enseguida y gradualmente se suceden medidas que abren camino para el autoritarismo. En una vía paralela al autoritarismo hay un conjunto de factores que condujeron al avance del populismo de perfil conservador en distintos países, como Estados Unidos con Trump, Reino Unido con el episodio de Brexit y en Brasil con Bolsonaro. Así que fíjate que hay 3 fenómenos distintos, aunque contemporáneos y que muchas veces se superponen, que son el conservadurismo
el populismo y el autoritarismo. No son las mismas cosas, pero en muchos casos se fundieron para crear el modelo que se llama de iliberal. Yo he discutido en un otro trabajo que publiqué recientemente las causas de este conjunto de fenómenos. Hay causas políticas que yo identifico como la crisis de representatividad de las democracias contemporáneas, en las cuales los sistemas electorales no logran dar voz y relevancia a la ciudadanía. En todo el mundo hay una gran insatisfacción con los sistemas de representación política. La consigna del momento es no nos representan. Hay un problema con los sistemas electorales y hay un problema con la percepción en muchas partes del mundo de que las principales decisiones no son tomadas domésticamente, pero sí por el poder económico y financiero globalizado. Existen también causas económicas para este conjunto de fenómenos que, como dice, conjugan el conservadurismo, el populismo y el autoritarismo. Las causas económico-sociales están asociadas en muchos países al problema del desempleo, en otros países a la pérdida de perspectiva de ascenso social que ha generado una insatisfacción muy grande relativamente a los gobiernos en general. Y por fin, pero muy importante, yo identifico lo que llamé de causas culturales identitarias. Hay un contingente de personas que no están conformes con la creencia cosmopolita, igualitaria y multicultural que impulsa la agenda progresista que nosotros imaginamos representar y que incluye temas como derechos humanos, igualdad racial, políticas feministas, matrimonio gay, defensa de poblaciones nativas, protección ambiental y mismo la despenalización de las drogas leves. Y así que personas que han perdido poder y hegemonía con este discurso progresista que no ha conquistado toda la gente y en parte la reacción populista conservadora es en contra de la agenda progresista que nosotros habíamos implementado. Dos observaciones finales que me parecen importantes en la discusión de la democracia. No se debe desconsiderar en los días actuales el factor China, que representa un modelo alternativo, autoritario, mancillado por la corrupción, pero que presenta vertiginoso éxito económico y social. Y dos, no se debe descartar en esta preocupación con la recesión democrática la posibilidad de que se esté viviendo solamente un momento de desgusto del pensamiento progresista, debido a que prevalecen actualmente en muchas partes del mundo ideas conservadoras. Pero la democracia es así. A veces se gana, a veces se pierde. Así que, insisto, no se debe confundir los tres fenómenos que son distintos. El conservadurismo, el populismo y el autoritarismo. Una palabra sobre derechos humanos o fundamentales, porque está en el título. Cuando se habla de derechos humanos o de derechos fundamentales, no hay cómo escapar de una precomprensión, de una conceptualización. Y me gustaría compartir un episodio que demuestra bien la dificultad en calificar lo que sean los derechos humanos o los derechos fundamentales. Hace algunos años yo participé en la Universidad de Brasilia de un debate con el juez de la Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, que falleció en 2016. Discutíamos una discusión célebre en un caso conocido como Lawrence versus Texas, juzgado en 2003 por la Suprema Corte, una decisión que consideró inconstitucional la criminalización
de las relaciones íntimas entre homosexuales, entre gays. Scalia era un duro crítico de esta decisión y yo la defendía. Y durante el debate le dije yo que es violatorio a la dignidad humana impedir que dos personas adultas y capaces pongan su afecto y su sexualidad en donde esté su deseo. Y él me contestó que la Constitución americana no contempla el principio de la dignidad humana, ni mucho menos asegura el derecho a mantener relaciones homosexuales. Por lo tanto, dije él, si el derecho no estaba en la Constitución, dependía del legislador. Yo insistí un poco más. El principio de la dignidad humana está implícito en todas las órdenes constitucionales democráticas. El Estado no tiene el derecho de impedir que las personas tomen sus decisiones existenciales básicas. Él no coincidió y dijo, está claro que puede. Son las mayorías representadas en el Parlamento las que deciden lo que se puede y lo que no se puede. El debate fue bueno, pero nadie logró convencer a nadie. Pero este debate, yo pienso, demuestra el choque de ideas en la calificación de lo que sean los derechos humanos o los derechos fundamentales y da lugar a preguntas como derecho fundamental existe solamente si está contemplado en la Constitución. ¿Cuáles son los límites de los poderes del legislador en lo que atañe al reconocimiento de los derechos fundamentales y a su restricción? El momento que el mundo vive es una contraposición muy importante entre estas dos ideas. Constitucionalismo con la proeminencia de los derechos fundamentales y democracia con la proeminencia de la voluntad de la mayoría. Y esta es la tensión que estamos viviendo, yo pienso, en esta hora. La manera como yo encaro este problema es que los derechos fundamentales son una combinación de conquistas históricas, valores morales y de razón pública que, teniendo como fundamento la dignidad humana, objetivan la protección y el desarrollo de las personas en ámbitos que incluyen la vida, las libertades, la igualdad y la justicia. Y por lo tanto son derechos dotados de fundamentalidad material y que tienen una dimensión justnaturalista y que no dependen, al contrario de lo que pensaba Scalia, para su validad de institucionalización o positivación. Y a tres características que me parecen muy importantes para los derechos fundamentales en la comprensión del cuadro general del mundo hoy. Primera característica es su aplicabilidad directa e inmediata. Por tanto, son derechos judiciables que se pueden demandar perante el Poder Judiciario. Segundo, es la apertura del catálogo de derechos fundamentales. La enumeración en la Constitución no quita que otros puedan llegar a ser reconocidos. El tercero, y más importante en el contexto actual, es la oponibilidad de los derechos fundamentales a las mayorías políticas. Y este es un punto que considero muy importante. Derechos fundamentales no están supeditados a la otorga por el legislador. No dependen del proceso político mayoritario. Aunque se pueda restringir los derechos fundamentales de manera lógica, si exige razonabilidad y proporcionalidad en las restricciones. Y así termino este primer capítulo de 3, democracia y derechos fundamentales, y ahora un poco sobre las democracias iliberales. Como mencioné antes, la erosión de la democracia liberal se viene dando por las manos de presidentes y primeros ministros elegidos por el voto popular. Llegan al poder anclados en un discurso de combate a la apropiación de la política por élites
que solo se ocupan de sus propios intereses y se proclaman intérpretes verdaderos de la soberanía popular. Como paso siguiente, y con la manipulación de temores, frustraciones y expectativas de la sociedad, deshacen con apoyo popular, y allá está el gran riesgo, algunos de los pilares de la democracia liberal con medidas como concentración de poder en el Ejecutivo, con persecución de los líderes de la oposición, con cerceamiento de la libertad de expresión, cambios en las reglas electorales y con nuevas constituciones o enmiendas a la Constitución con abuso de poder por parte de las mayorías y además con el vaciamiento o empacotamiento, packing, de las Cortes Supremas con jueces submisos. Y ha sido en este contexto que se desarrolló la vertiente autoritaria del populismo, en que líderes carismáticos manipulan redes sociales y establecen una comunicación directa con el pueblo, lo que permite un tipo de política instantánea que circunvala las instancias institucionales de mediación de la voluntad popular. En esta línea, el populismo del siglo XXI, de manera similar a sus antecesores, presenta las instituciones que filtran y moderan la voluntad popular como si hubiesen sido capturadas por una élite corrupta y las caracteriza como fraudes en contra del pueblo. Y así como estrategia para su consolidación, atacan tres grupos de instituciones tradicionales. En primer lugar, atacan las Cortes Supremas o tribunales constitucionales, y este es un objetivo bastante obvio, porque estos tribunales son los que examinan la validez de los actos ejecutivos y legislativos de una manera general. En segundo lugar, atacan los actores internos que fiscalizan el límite del poder, que funcionan como una barrera de contención al ejercicio abusivo del poder. El poder legislativo, las fiscalías, los partidos políticos de oposición, la prensa, las organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, entes de la sociedad civil y la academia. Y en tercer lugar, y llegando más cerca del tema que nos reúne acá, ataques a actores internacionales, incluso las cortes internacionales. Y en estos ataques buscan descalificarlas como agentes a servicio de intereses ilegítimos, con las alegaciones de que las cortes internacionales no tienen legitimidad democrática y que desconocen la realidad del país. A continuación se incumplen sus decisiones y por fin el riesgo de la denuncia de los tratados internacionales para con eso evadir su jurisdicción. Y así llegamos a la tercera y última parte, que es dedicada a los tribunales constitucionales. A mí nunca me toca hablar en portugués, tengo que hablar o en inglés o en español. Y cuando uno habla en una lengua que no es la suya, pierde todos los recursos retóricos que tiene. Así hay que tener alguna idea, y allá es cuando el problema empieza. La parte 3, entonces, es dedicada a los tribunales internacionales. Como se podrá ver de los casos que voy a mencionar adelante en el tiempo que me resta, las cortes internacionales, y así procuré sistematizar los tres grandes roles relevantes y complementarios que desempeñan en la protección de la democracia y los derechos fundamentales. Y me refiero a derechos fundamentales como los derechos humanos una vez incorporados a los ordenamientos domésticos por la Constitución o otros documentos.
Así que yo creo que las Cortes Internacionales desempeñan en primer lugar un papel informativo, que así lo resumí. Los tribunales desarrollan un papel informativo, averiguan lo que sucedió en los países sujetos a su jurisdicción, evalúan los hechos y en esa medida exprimen una especie de verdad oficial que es relevante para que se haga conocer en escala internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el interior de los estados parte, así como también para reconstrucción histórica de tales hechos. Este es un rol muy importante, establecer una verdad oficial que pueda ser compartida por la comunidad internacional, porque generalmente los regímenes autoritarios crían estalinísticamente una realidad paralela, una verdad propia, y así las Cortes Internacionales tienen este primer papel de revelar lo que verdaderamente se pasa, una verdad histórica, una verdad oficial. El segundo papel, en segundo lugar, las Cortes cumplen un rol preventivo. Cuando juzgan una determinada causa, su decisión, como ha sido dicho por el presidente Ferrer ayer, constituye res judicata para las partes involucradas, pero forman res interpretata para todos los demás países sujetos a su jurisdicción. Así que los precedentes firmados constituyen estándares objetivos acerca del alcance de la tutela a la democracia y a los derechos fundamentales y son disuasorios de los comportamientos de violación. Y el tercer y último papel, que es el más difícil, es el rol represivo. Por fin las Cortes Internacionales tienen a su cargo un rol represivo ante prácticas de violación de los derechos fundamentales y de los compromisos democráticos cuando sostienen que tales violaciones efectivamente ocurrieron y condenan los respectivos estados mediante la responsabilización en la esfera internacional para que las cese, para que cree condiciones para que no vuelvan a ocurrir y para que haya reparación a las víctimas. Y ayer el presidente mencionaba el número de decisiones que todavía no han sido efectivamente cumplidas en el plano del sistema interamericano. Y por fin, porque el tema era tribunales internacionales y no específicamente la Corte Interamericana, yo hice una selección de casos que considero importante que involucran la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Africano de Derechos Humanos de los Pueblos. Separé los casos en tres grupos, tengo poco más que 5 minutos, así que camino para el fin. Separé los casos en tres grandes bloques. Casos de protección a la independencia del judiciario, protección al debido proceso democrático y protección a grupos vulnerables. Y ahí terminamos. Comienzo por la protección de la independencia del Poder Judiciario, y acá hay que mencionar una importante decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso envolviendo la Comisión versus Polonia. El caso en que una enmienda legislativa redujo la edad de retiro de los jueces del Tribunal Supremo de Polonia y al mismo tiempo otorgó al presidente de la República la facultad discrecional de ampliar la presencia de los miembros en los tribunales más allá de la nueva edad de retiro. Así que permitió que imponiese la jubilación de los que quería celebrar, pero podría mantener los que tenía simpatía por ellos. Sin control judicial. Sin control judicial. La Corte concluyó que la medida violaba el principio de imparcialidad, el principio de independencia judicial y el principio de inamovibilidad. Y es verdad que Polonia, para
furtarse a la jurisdicción de la Corte, revogó el cambio, pero la Corte asimismo decidió el caso y estableció el principio que me pareció muy importante. Caso próximo pasó en Perú, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso más antiguo de 2001, porque de Polonia se pasó en 2019, recién lo decidieron. En el caso de Perú, la Corte Interamericana consideró que la destitución de 3 jueces de la Corte Constitucional de Perú por medio de un juicio político del Congreso era ilegítima. Los jueces destituidos habían expresado su oposición a la posibilidad de aplicación de la ley que autorizaba la reelección del presidente Fujimori para un tercer mandato. Y lo que pasó en este caso, y los peruanos acá sabrán mejor que yo, es que una vez que el asunto fue sometido a la Corte y anticipando que la decisión de la Corte no le sería favorable, el Estado de Perú trató de retirar el reconocimiento de su jurisdicción. Pero la Corte rechazó la afirmación, afirmó su jurisdicción y juzgó el fondo de la cuestión y observó que la destitución de esos jueces implicaba una violación del principio de independencia de poderes, así como del derecho de acceso a la justicia. Así que dentro de los límites de sus atribuciones, tanto la Corte Europea cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en casos muy emblemáticos la independencia del poder judicial. En casos envolviendo la protección al debido proceso democrático, hay un caso interesante de la Corte Europea de Derechos Humanos envolviendo Turquía, uno de los típicos casos de democracias iliberales en el mundo hoy, en que se examinó la detención de Safin Alpay, un periodista acusado por el Estado turco de apoyar las acciones de un grupo terrorista mediante la publicación de artículos en la prensa. Muy típico, y se pasó en Turquía y en otras partes, quien hace la oposición legítima es acusado de terrorismo o de otros crímenes. Y acá lo que pasó es que el Tribunal Constitucional de Turquía decidió que la detención del periodista violaba su derecho a la libertad, la seguridad y la libertad de prensa y ordenó su liberación. Y lo que pasó es que el tribunal intermedio, que estaría abajo, se negó a cumplir la decisión del Tribunal Constitucional. Típicamente un cuadro de falencia del Estado de Derecho. La Corte Europea de Derechos Humanos determinó la terminación de la prisión y el pago de daños, también un caso muy emblemático. Un otro caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo seleccioné un poco aleatoriamente. Este caso de Manuel Cepeda Vargas versus Colombia. El caso involucró la ejecución extrajudicial del senador y también periodista Manuel Cepeda Vargas, así como la no investigación del crimen por parte de las autoridades competentes. La Corte Interamericana reconoció la responsabilidad del Estado colombiano. Yo tengo casos de la Corte Africana de Derechos Humanos y del Pueblo envolviendo una cuestión muy interesante de la prohibición de candidaturas, independencia, la exigencia de afiliación partidaria. Hay también un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos involucrando Nicaragua, en que se discute si la exigencia de afiliación partidaria es en la verdad una forma antidemocrática de exclusión de la participación, en el caso de Nicaragua, de las comunidades indígenas. Yo tengo que caminar para mi conclusión, así que no voy a poder mencionar todos los casos que había separado, y aquí concluyo ahora dentro de mi tiempo con las siguientes observaciones finales que me parecen importantes. La democracia constitucional ha sido, como dije, la ideología victoriosa del siglo XX. Sin embargo, en este primer cuarto del siglo XXI,
hay un momento de recesión democrática causada por una ola populista y autoritaria que ha afectado a países de todos los continentes. El fenómeno tiene causas políticas, socioeconómicas y culturales y de identidad. 2. En muchas partes del mundo, líderes populistas elegidos por voto popular han promovido ataques a las instituciones, debilitación de los derechos fundamentales y manipulación directa de las mayorías, desconstruyendo algunos de los pilares de la democracia liberal. Este proceso histórico se ha denominado legalismo autocrático o democracias iliberales. Los principales tribunales internacionales del mundo han se esforzado para intentar contener esta situación en la medida de lo posible. Así es que han tomado decisiones importantes para preservar la independencia de los tribunales, salvaguardar el debido proceso democrático y proteger a los grupos minoritarios vulnerables. Hacer que los jóvenes sean conscientes de la importancia de la democracia y movilizar a la ciudadanía contra su desconstrucción, juntamente con el apoyo a instituciones que filtren y moderen la expresión de la voluntad popular, son factores decisivos para prevenir nuevos contratiempos. Y finalmente, los tribunales internacionales tienen un poder limitado, pero muy relevante, jugando funciones destinadas a establecer la verdad oficial sobre hechos controvertidos, el papel de información, desalentar nuevas violaciones, papel preventivo, y aplicar sanciones a los estados que violen convenciones internacionales, papel represivo. Sin embargo, no debe descartarse que los estados infractores se evaden de diferentes maneras del cumplimiento de tales decisiones y su ejecución es siempre compleja. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo y también por el contenido. Me ha parecido muy interesante esta tripartición de la relación, donde por una parte se habla de la importancia de los partidos políticos. En un libro reciente de gran éxito de dos profesores de la Universidad de Harvard que se llaman ¿Cómo mueren las democracias?, este libro habla del importante papel de los partidos políticos tradicionales. Cuando históricamente reconstruyen, por ejemplo, como en Italia, en Alemania, el nazifascismo ha llegado al poder, subrayan cómo los partidos tradicionales han abierto las puertas a esta figura ya populista. Y quiero acordar, por ejemplo, que en Italia, cuando había el debate en la Asamblea Constituyente sobre, por ejemplo, el reconocimiento del derecho de resistencia, que en la Constitución italiana no existe, pero un constituyente, un padre de la Constitución, Fausto Gullo, dijo en aquella época que en el futuro las constituciones no se tienen que defender de los militares, de un golpe de Estado militar, se tienen que defender del utilizo de los instrumentos previstos en la Constitución que se vacían de sentido a través de las reglas de la mayoría. Y la parte final sobre los tribunales internacionales con el referimiento al caso sobre Polonia es muy acertada porque lo que estamos viendo aquí en Europa es que los mecanismos del tratado, los mecanismos políticos, el artículo 7 no logra de funcionar. Y lo que ha funcionado ha sido la intervención, como justamente se decía, del Tribunal de Justicia, que con sus medidas cautelares ha parado las normativas iliberales. Han sido los jueces sobrenacionales más que el importante papel político que también pueden jugar las instituciones europeas. Y ahora damos las palabras a Humberto Sierra Porto y muchas gracias. Antemano por su, veo que tiene también allí el reloj y empezamos. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Quiero expresar pues mi satisfacción por estar en esta mesa tan distinguida, por la presentación que hace el profesor Barroso, pues que perfectamente me genera tranquilidad en el sentido en que vamos a hablar del mismo tema, porque siempre cuando uno le colocan un título de esas características como un tema para hablar, corre el riesgo de que le preguntan a uno lo que quieren y uno dice lo que a bien tenga, es decir, no necesariamente tiene que haber una conexidad. Pero yo creo que sí vamos a hablar del mismo tema y quiero, para expresar por qué me cuesta, en este caso es fácil para mí identificar el tema.
quiero llamar la atención que a principios de este año tuvimos una actividad en la Universidad Externado de Colombia, en un encuentro que se ha realizado con algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y estuvimos reflexionando precisamente sobre este tema. El profesor Jorge Roa fue quien organizó esa actividad ya, y el primer problema que teníamos al momento de realizar la actividad era el nombre de qué era lo que estábamos discutiendo: constitucionalismo autoritario, populismo, constitucionalismo abusivo, en fin, había distintas manifestaciones y todas eran una caracterización o una percepción, una orientación desde la política de unos fenómenos que se estaban dando en nuestro continente y que tratábamos de darle una explicación desde el derecho. Entonces, es un tema bien interesante porque son categorías políticas que uno las utiliza y trata de expresar ese fenómeno político como tiene unas respuestas desde el derecho. Para efectos de mi exposición, entonces, lo primero que vamos a mencionar es de qué hablamos cuando hablamos de democracias y liberales. Para ponernos de acuerdo, vamos a caracterizar, vamos a hacer una reflexión sobre el hecho de que una característica transversal del constitucionalismo latinoamericano es precisamente el déficit de legitimidad democrática y particularmente la democracia representativa que existe en todas nuestras constituciones, que nos permite también entender de cuáles son las consecuencias que está teniendo ese fenómeno, para tratar de llegar ahí sí a una manifestación de más de qué son los estados iliberales, cuáles son las manifestaciones iliberales, las manifestaciones autoritarias, que yo creo que es más apropiado que hacer una caracterización un poco más general, para luego hacer un inventario muy breve, pero creo que es muy ilustrativo, de cuáles pueden ser esas medidas, esas conductas autoritarias, abusivas, populistas, que son las que están generando este debate que se está dando en el continente a propósito del derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, para finalizar mostrando cómo está reaccionando el constitucionalismo y cómo está reaccionando los tribunales internacionales frente a este tipo de fenómenos. Finalmente haré unas breves conclusiones. Espero realizar todo eso en el tiempo que tengo asignado. Bien, lo primero es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracias y liberales? Independientemente de la terminología, que insisto, puede estar ubicada en cualquiera de estas expresiones, la primera reflexión que nosotros tenemos que hacernos es esencialmente que la manera de ser de nuestros estados, de nuestro constitucionalismo, y aquí preciso, me voy a referir a este fenómeno en el contexto interamericano, en el contexto americano, latinoamericano, para ser más preciso. En los estados de nuestro entorno hay una serie de características o notas que nos explican por qué nos comportamos como nos comportamos desde una perspectiva institucional. Las ya clásicas características en materia de que en nuestro continente nosotros tenemos unos sistemas presidenciales y el sistema podría ser denominado como presidencialista, con el toque despectivo y de prevalación del Ejecutivo sobre el resto de poderes, que explica la organización y la manera como se aplica el derecho también en cada uno de nuestros sistemas. Pero también está el tema de la profunda desigualdad que existe en nuestras sociedades, que también explica el derecho y la manera como funcionan las instituciones. A eso también le podemos sumar la manera particular de implementación del Estado Social de Derecho, un Estado Social de Derecho que en muchas ocasiones puede ser calificado como un Estado Social de Derecho privatizado, con todas las consecuencias que eso puede tener. Otra característica, sin perjuicio de que podamos hablar de otras notas, pero que es a la que quiero centrarme, es que todos nuestros estados están atravesados por una característica que es la importancia de un déficit democrático, de una crisis de la democracia representativa en cada uno de nuestros estados, que es una crisis que tiene relación con el punto que aquí estamos tratando. ¿En qué consiste esa crisis? Pues esa crisis consiste en una serie de problemas, particularmente que podemos clasificarlos de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos problemas de legitimidad de origen. A ver, estamos acá. Simplemente es unas ideas para saber de qué estamos hablando. En primer lugar, tenemos una crisis de legitimidad democrática basada o derivada de problemas de legitimación de origen. Esencialmente, los problemas electorales es lo que están a la orden del día en ese punto.
problemas de compraventa, de clientelismo, eventualmente también problemas de corrupción, hacen que la elección de órganos representativos, principalmente en nuestros parlamentos o nuestros congresos, tengan serios problemas de credibilidad en la opinión pública. Y al tener problemas de credibilidad en nuestros parlamentos, el derecho que estos producen también tienen ese problema de legitimidad. También existen problemas de legitimidad democrática que serían problemas de legitimación de resultado. Esos problemas de legitimación de resultado son comunes a los que se están dando en Europa, por decirlo de alguna manera, y apuntan a la frustración que genera en la ciudadanía la ineficacia del modelo de bienestar que se propone en un sistema democrático. La existencia de altos niveles de desempleo, la segregación, los problemas de estabilidad económica, el problema de hambre, el problema de vivienda, el problema de desigualdad, en fin, las necesidades en materia educativa, los déficits de eficacia del Estado Social de Derecho generan una frustración, un desencanto del sistema democrático, que también es uno de los elementos que genera esta situación. Y un tercer elemento, que sin duda está a la orden del día, es parte de nuestra historia, es la utilización de medidas autoritarias o abusivas que pretenden una legitimación adicional o complementaria para quienes ejercen el poder de manera transitoria en cada uno de nuestros estados. Es decir, se utilizan medidas autoritarias para tratar de buscar una legitimidad que podría ser denominado benévolamente como gobernabilidad. Permanecer en el poder es gobernabilidad, o permanecer en el poder de una manera relativamente pacífica o sin mayores trastornos supone una serie de medidas que se pretenden para lograr esa estabilidad, esa legitimidad, si se puede decir de esa manera. ¿Cuáles son las consecuencias de estos déficits de legitimidad democrática? En primer lugar, un derecho deslegitimado, producto de órganos con problemas de legitimidad, es un derecho que tiene problemas de presunción de validez, y eso requiere de constantes mecanismos de refrendación o de convalidación. No hay plena credibilidad en el derecho que hace el Congreso, y eso tiene unas consecuencias de primer orden. ¿Y cuál es una de las consecuencias más importantes que quiero destacar aquí? Pues la proliferación del derecho constitucional o la expansión del derecho constitucional, tipos de sentencias de inconstitucionalidad, sentencias interpretativas particularmente, y prácticamente en muchos países el derecho es un derecho, ya no solamente un derecho normativo, legislado, sino que es eso y además un derecho jurisprudencial, cada vez con una mayor injerencia en las decisiones que toman los órganos judiciales. En algunos países se llega a un extremo, como es el caso colombiano, en donde existe la figura de la acción pública de constitucionalidad. Entonces, cualquier ciudadano puede demandar la ley. Eso se mira en clave de desconfianza en la ley que hace el Congreso de la República. Y otro tipo de figuras que se dan también en nuestros países, como por ejemplo la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Cualquier juez puede inaplicar la ley. Es un problema esa es la aplicación política, y en algunos otros países la excepción de inconstitucionalidad es la inaplicación por cualquier funcionario, ya no cualquier funcionario judicial, cualquier funcionario pueda señalarse. Y un mecanismo de corrección, de convalidación del derecho que tiene ese problema de legitimidad de origen es también el amplio desarrollo del mecanismo del amparo. El amparo como un mecanismo de control democrático, de ajuste, de convalidación democrática por parte de la actividad judicial. No es suficiente la legitimidad democrática de la ley y de la conducta de los funcionarios, y requiere la actuación judicial. También existen otros aspectos relacionados con el derecho, con la legitimidad y problemas de legitimidad democrática, y que ya lo vamos a ver más adelante, pero es esencialmente la existencia en nuestros ordenamientos, lo que señalaba el profesor Barroso, de catálogos abiertos de derechos fundamentales. El Estado necesita una legitimación. Esa legitimación supone que no basta con establecer un catálogo definido, como existe aquí en Europa, de cuáles son los derechos susceptibles de amparo, sino que en el continente americano existe, por regla general, un catálogo abierto en materia de derechos fundamentales. Prácticamente todos nuestros derechos constitucionales son derechos fundamentales y son susceptibles de amparo. Es decir, comparado con el sistema europeo, con un sistema tasado, es totalmente diferente lo que sucede en nuestro país. Claro, esa garantía adicional a través del amparo o a través de la tutela o a través de cualquiera de ese tipo de mecanismos es un mecanismo adicional judicial de legitimación del Estado,
a través de la vigencia de derechos en un momento dado. Y un tema que también es un mecanismo de legitimación del Estado, que tiene esos problemas de legitimidad democrática de origen y de resultado, es nada menos ni nada más que la justiciabilidad mediante amparo de los DES, de los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos prestacionales, de las políticas públicas. En muchos de nuestros estados, la principal materia, objeto de amparo, son los derechos económicos, sociales y culturales. Y en casi todos nuestros estados hay protección de los DES. Quizá no con un nivel máximo que podría tener Costa Rica o que podría tener Colombia, donde el 90% de los amparos son DES, a otros países que tienen un porcentaje menor, pero en todo caso siempre hay justiciabilidad directa de los DES. Y finalmente, estos problemas de legitimidad tienen un impacto en el desdibujamiento de las fronteras del concepto o de la eficacia normativa de la Constitución. La Constitución empieza a desdibujarse. Ya empieza con la figura del bloque de constitucionalidad, de los derechos constitucionales innominados y particularmente con la técnica de unas frecuentes reformas constitucionales que hacen que se desdibuje y que las personas no sepan ni siquiera qué es la Constitución en muchos de nuestros países. México es quizá el mejor ejemplo de esta situación con sus, no sé, nunca se ponen de acuerdo los mexicanos de cuántas reformas constitucionales se han hecho, pero por lo menos cada vez me dan una visión diferente, pero son muchísimas. ¿Cuántas? 700, y cada una de esas con muchas más, con lo cual es un número por eso que es indefinido. Pero bien, en fin, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de manifestaciones iliberales o de qué es eso de las democracias iliberales? Podríamos señalarla de la siguiente manera. Se trataría de aquellos estados en donde se utilizan mecanismos democráticos, mecanismos jurídicos, de manera válida, se hacen reformas normativas que pueden ser constitucionales o legales, que tienen unos contenidos que hacen mella, que pueden ser contradictorias con la existencia de los principios del Estado de Derecho. Entonces, el Estado, de manera válida, reforma leyes, hace reformas constitucionales, dentro del Estado democrático son válidas formalmente, pero se trata de contenidos que en última, cuando uno las analiza, son contradictorias con un Estado de Derecho. Ese sería en eso podríamos tratar de identificar el Estado iliberal o las manifestaciones iliberales. La típica paradoja de que en el seno de la democracia, en el concepto de democracia, está el germen de su destrucción, que ya podríamos extendernos más sobre el particular. Bien, ¿qué propósito tienen ese tipo de medidas? Esencialmente, creo que, primero, este tipo de medidas son las que antes en el continente se realizaban a través de los estados de excepción y que hoy en día se hacen dentro del derecho, dentro de la normalidad, dentro del sistema democrático. ¿Cuáles son los propósitos? Yo creo que podríamos determinar unos 3 propósitos esenciales de este tipo de conductas. La primera, la permanencia en el poder, que siempre es una tendencia natural y que en América Latina siempre ha estado presente. En segundo lugar, el tema de gobernabilidad, tratar de tener estabilidad. Hay una serie de normas que se intentan para paliar la insatisfacción social y tratar de garantizar cierto margen de gobernabilidad. Y en tercer lugar, se trata de medidas que tienen como propósito suplir o superar problemas de legitimidad, tanto de origen como de resultado. Veamos un poco esto que acabo de señalar. ¿Cuáles son las manifestaciones iliberales? ¿Cuáles son esos abusos que se cometen en nuestras democracias que podrían ser calificadas como iliberales, autoritarias, abusivas o populistas? Voy a hacerlo de una manera muy breve, por supuesto, porque es un inventario. Pero bien, ¿en qué podríamos señalar? Primero, en contextos de constituciones flexibles, mediante reformas constitucionales se pueden hacer reformas sobre derechos fundamentales que terminan siendo una mella al Estado de Derecho. Podrían terminar siendo una contradicción con los principios del Estado de Derecho. Propuestas que se dan, que ahora están muy de moda en nuestro entorno, propuestas para reformar las constituciones y reglamentar el derecho a la protesta social. En prácticamente todos los países están haciéndose ese tipo de propuestas. La cadena perpetua, propuestas de cadena perpetua permanentemente. De hecho, en México me sorprendió porque vi que había un partido político que ese era su ideario
y lo colocaban en los avisos. Pues en Colombia estamos en la misma, solo que allá era como que más gráfico el asunto. Y en general, las medidas de populismo punitivo, que están a la orden del día en todo nuestro continente. También otra manifestación iliberal podría ser la exacerbación o la utilización frecuente de la democracia participativa o particularmente lo que podría ser denominado más precisamente democracia plebiscitaria. Acudir al pueblo permanentemente para estar tomando decisiones y tratar de esa manera de blindarlas eventualmente incluso contra controles judiciales. Las restricciones en materia de libertad de expresión, de medios masivos de comunicación y libertad de prensa están a la orden del día. Órganos de regulación de comunicaciones que, de acuerdo con un mecanismo de integración, terminan dándole control al gobierno o a ciertos partidos hegemónicos. Y un tema que también es muy común en América Latina en materia de derechos políticos es el relativo a los derechos de la oposición, que al regular los derechos de la oposición esencialmente lo que pretenden es restringirla y es muy común ese tipo de circunstancias. Las normas electorales son quizá uno de los principales temas de este tipo de medidas. Se intenta modificar las reglas de juego electoral sobre la marcha. Normas sobre la permanencia, sobre el alcance de los funcionarios, la reelección, la extensión de periodos, los ajustes de periodos de los mandatos para que puedan estar más tiempo del que fueron originalmente establecidos, están a la orden del día en nuestro continente. Y finalmente, sin tener pretensiones de exhaustividad, el tema de las reformas judiciales. Reformas a la estructura judicial, periodos de los magistrados, cambios en las fechas de retiro, evaluación de las cortes para ver quién se queda y quién no se va, es alguna de las que se están dando en nuestro continente, o la ampliación de número de magistrados, también para modificar las mayorías. Reformas en el proceso, cambios en las mayorías de los órganos, ahora en adelante las decisiones no las toma el Pleno, sino se pueden tomar por 3 magistrados en cada momento, y particularmente llama la atención muchas propuestas de reforma que tienen como propósito restringir las funciones de las Cortes Constitucionales. Se pretende restringir o prohibir las sentencias interpretativas. Por ejemplo, en muchos países esas propuestas un poco extremas y que no han tenido éxito, pero se están presentando. Bien, entonces, ¿cómo se hace para hacer frente a ese tipo de manifestaciones autoritarias, arbitrarias? Yo creo que digamos que las respuestas se dan desde el constitucionalismo, pero también desde los tribunales internacionales. Desde el constitucionalismo, la solución ya está inventada, eso no hay que buscar nada diferente, es el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad, pero es un control de constitucionalidad diferente, porque como el control de constitucionalidad tiene como parámetro la Constitución y la Constitución es la que se modifica, entonces ¿cómo hacemos para evitar que a través de reformas constitucionales se pueda hacer lo que quieran en materia de derechos humanos? Y la solución que ha encontrado el continente y que lo han expresado distintos tribunales con distintos resultados es la de utilizar parámetros de control de constitucionalidad que ya no están basados en la norma constitucional, sino están basados en el derecho internacional, en el derecho natural, en el ius cogen, en principios propios del Estado de Derecho, es decir, principios y construcciones que van creando judicialmente. Al no ser un límite a la Constitución, tiene que crearse otro tipo de límites para justificar las actuaciones de los jueces. No sería extenso, no tendría tiempo para explicar cada uno de ese tipo de experiencias, pero podríamos señalar la experiencia que tuvo Costa Rica cuando se decidió sobre la reforma constitucional que establecía la eliminación de la reelección. En la motivación de la sentencia hay una serie de argumentos que van más allá de lo estrictamente formal. Lo mismo sucede en Colombia con el famoso juicio de sustitución de la Constitución, en donde se utilizan criterios diferentes al texto de la Constitución para decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia de reforma constitucional. Con un resultado diferente en estos países, otros, como es el caso de Nicaragua, como el caso de Honduras, con el caso de Bolivia, o como por ejemplo el caso de Ecuador, respecto también del tema de la reelección presidencial. ¿Sí? ¿Qué fundamento tiene? ¿Hasta dónde llegan ciertos derechos? Se acude a corpus juris diferentes al precepto constitucional y particularmente, y casi siempre se acude al derecho internacional. Entonces, hay una proclividad a la utilización de una especie de derecho material, de principio, la utilización de elementos que en algunas ocasiones pueden ser calificados como derecho natural, principios estructurantes, en fin, mecanismos que pretenden evitar
que los congresos, que los parlamentos, como órganos de democracia representativa cuestionada, puedan utilizar la Constitución para replantear los límites constitucionales originales, los fundamentos de lo que sería un Estado de Derecho. Es allí hasta donde está el problema del control de constitucionalidad en ese tipo de aspectos. También desde el constitucionalismo se hace frente a los problemas que dan lugar a las manifestaciones de autoritarias y liberales a través del hecho de que los tribunales los tribunales nacionales, constitucionales, se convierten de ordinario en tribunales de des. Insisto, los ejemplos que les había colocado antes. Entonces, una manera de legitimar el Estado, una manera de legitimar el derecho es a través de corregir las deficiencias propias de otros órganos del poder a través de la justiciabilidad de los DES. La frecuente realización de juicios políticos a gobernantes y congresistas por aspectos penales, por acusaciones de corrupción, están a la orden del día en el continente, y si bien hay unos países en donde han sido mucho más connotadas, han tenido más divulgación, prácticamente están dándose en todos los países del entorno. En general se presenta en este momento problemas de desajuste del equilibrio de poderes, proliferan conflictos entre órganos constitucionales estos problemas de ajuste, y particularmente por la importancia que está teniendo la rama judicial, en muchas ocasiones se plantean como problemas de conflictos de órganos constitucionales que incluso son tramitados ante el sistema interamericano. Les pongo un ejemplo de la idea. Plantear un caso ante la Corte Interamericana en donde un Estado se allana, donde acepta responsabilidades porque una sentencia de la Corte Suprema estuvo mal realizada, y si bien formalmente es un allanamiento por una eventual vulneración de derechos, en el fondo lo que hay es una discrepancia entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, en donde dice internacionalmente, reconozco que se equivocó la Corte Suprema. Miren la instrumentación del proceso interamericano para resolver un conflicto entre órganos, y no es extraña ese tipo de conductas en muchos casos que se dan. Desde la Corte Interamericana, sin duda alguna, el incremento de la actividad de la Corte en materia de opiniones consultivas, insisto, muchas de esas opiniones consultivas, se intenta resolver conflictos o discrepancias internas de poderes dentro de nuestros países. Y también se utiliza la Corte Interamericana a través de las opiniones consultivas para tratar de precisar las interpretaciones y tratar de contrastarla con la actuación de determinados estados sobre el alcance de un derecho fundamental. Nada menos ni nada más. Entonces, empieza a ser, al no ser un límite los órganos de control de constitucionalidad nacionales, se empieza a acudir internacionalmente a que la Corte precise derechos, alcance de derechos, para tratar de evitar que haya una legitimación interna de ese tipo de actuaciones. El desarrollo del control de convencionalidad como un lenguaje común, porque el ius constitucional común es el lenguaje común que se está dando, hace que hay una fuerte presión para que los distintos temas jurídicos importantes estén contemplados en la jurisprudencia de la Corte. Esto explica de alguna manera por qué hoy en día la jurisprudencia de la Corte trata temas relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, porque ¿cómo es posible que la mitad de los temas, y el tema más importante en materia de derechos quizá en nuestro continente, que son los DES, no estén dentro de la jurisprudencia, y al estar en la jurisprudencia tienen una divulgación y una eficacia en virtud del control de convencionalidad que se extiende al resto de órganos judiciales? Entonces, digamos que en ese tipo, la Corte termina reproduciendo esos elementos de legitimación que se estaban presentando por parte del Estado. Muy bien. Para finalizar, hablemos de las conclusiones, o algunas conclusiones parciales que podemos sacar de esta presentación un poco apretada de las manifestaciones iliberales que se están dando en nuestro entorno. Entonces, lo que podríamos, a manera de conclusiones, decir es lo siguiente. En primero, yo creo que la principal manifestación o consecuencia de estas manifestaciones iliberales es el replanteamiento de las competencias judiciales de nuestros estados constitucionales. Sin duda alguna es a través de una posición diferente y una prelación por lo menos un aumento en las responsabilidades judiciales es la consecuencia más llamativa de todo este fenómeno. El principio de separación de poderes se está replanteando.
Y este replanteamiento del papel, del equilibrio de poderes dentro de nuestros estados está generando choques, intentos de apropiación por parte de los gobiernos, de la judicatura, y quizá los casos peruanos, que la Corte se pronunció, son los más evidentes, y más que este caso, el último caso también de juzgamiento de magistrados del Tribunal Constitucional peruano. Los procesos de juzgamiento y de responsabilidad política de miembros de las Cortes no son extraños. Se juzga a los magistrados de la Corte Suprema panameña, se juzga a los magistrados prácticamente de todo el continente a través de juicios políticos. Entonces es también de otro orden, y eso está moviendo mucho y está generando inestabilidad en nuestro continente. Para bien o para mal es una descripción de lo que está sucediendo. La potenciación de la actividad judicial es un hecho y se está dando por la utilización de nuevos parámetros. La actividad judicial está teniendo nuevos parámetros. Cuando el concepto de constitución se difumina, se crean unos conceptos, unos criterios que sirven de parámetro de validez que son más flexibles, más indeterminados. El bloque de constitucionalidad, el derecho internacional, la fuente del derecho internacional. La Constitución no es suficiente para hacer control de constitucionalidad, nada menos ni nada más. Y la solución o la alternativa es acudir al derecho internacional, y de alguna manera, en algún aspecto, eso intenta ser suplido con actividades por parte de la Corte Interamericana. El control de constitucionalidad actualmente es un control de constitucionalidad que tendencialmente es ampliado. Y esto genera una reflexión política de primer orden. El control de constitucionalidad que se funda en valores, principios no establecidos, en las construcciones derivadas del derecho internacional, es decir, el que hacen los tribunales basados en ese tipo de criterios, tiene un problema, y es que la virtud que intenta evitar el abuso, pero se corre el riesgo de que por tratar de resolver una enfermedad como es esa, la de actuaciones arbitrarias, termine el tribunal contaminado de esa arbitrariedad que pretende evitar, al no tener un parámetro objetivo, preestablecido y plenamente determinado. Entonces, esa indeterminación, ese acudir a ideas para efectos de establecer los límites de los poderes públicos, termina o corre el riesgo de quien ejerce ese control termine contaminado por esos efectos de arbitrariedad. Desde la perspectiva internacional, la responsabilidad internacional de los estados de alguna manera también se está poniendo a prueba, y hay visos, hay elementos para decir que está evolucionando, que se está transformando, para que el control de convencionalidad, para que el control que hace la Corte Interamericana también en muchos aspectos pretenda pronunciarse sobre los abusos por las manifestaciones iliberales que se dan al interior de cada uno de estos estados. Esto se está haciendo esencialmente con el control de convencionalidad, se está expresando con la utilización cada vez más frecuente de las opiniones consultivas y también con la jurisprudencia en materia de DES. Esto, por supuesto, siempre con el riesgo que la complementariedad propia de un tribunal internacional como es la Corte Interamericana, pues haga que se conduzca, se derive a que este tribunal de alguna manera pueda ser calificado en algunas ocasiones como un tribunal contramayoritario. La judicialización del Estado, y con esto concluyo, como un mecanismo para legitimar el Estado, que es un poco la solución que se está dando a este tipo de manifestaciones, un Estado que se legitima potenciando la justicia, que al mismo tiempo también está controlando la administración pública, es un Estado que tiene que hacer una revisión integral de los fundamentos del Estado de Derecho. Sin duda alguna es eso lo que se está planteando en este momento en el entorno interamericano. De esta manera y con este tipo de reflexiones creo que hemos podido hacer una presentación que no la hice, pero estaba aquí en cada uno de los puntos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y claro, escuchando esta interesantísima, es completa,
ponencia, me viene a la memoria cuando nosotros en Europa estudiamos, porque nos hacen estudiar el debate después de la Segunda Guerra Mundial entre los internacionalistas, Kelsen y toda su escuela sobre el monismo, el dualismo. Detrás de todo aquello, lo que es difícil para un estudiante y que después se ve en la práctica, era el papel del derecho internacional después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial como límites a los estados. Es impresionante la actualidad, por lo que usted nos ha visto, de estas constituciones nacionales que necesitan del derecho internacional para fortalecer sus garantías. Entonces, de nuevo, muchas gracias y damos la palabra a Mariela, acordando que ella es la última que tiene que respetar, que ha sido perfecto los otros. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a las organizaciones, en especial a Alex Aizarnaiz, a Yolanda, que acaba de llegar del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a la Corte Interamericana, aquí representada por su presidente, Eduardo Ferrer MacGregor, y por los jueces Humberto Sierra y Patricio Pazmiño. Y muchas gracias, Alex, además por el artículo publicado respecto al convenio europeo, porque es exactamente también la tesis que yo quiero compartir con ustedes. Pero las gracias serían incompletas si no decimos que gracias a todos los que han hecho posible este seminario y gracias a mis compañeros de panel. Y yo quiero decir que nos convocan los 50 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y justamente lo que quiero compartir con ustedes es la reflexión que la Convención Americana, en su interpretación evolutiva, es el instrumento para la protección de la democracia y de los derechos humanos. Y dice Cecilia Medina, cuando se celebraban sus 40 años, que fue un hecho histórico para el desarrollo de la institucionalidad del sistema de protección de los derechos humanos, que se adoptara la Convención y la democracia, que se adoptara la Convención, y hoy es un hecho histórico que se celebren sus 50 años, conscientes de la visibilidad que ha ganado en el espacio jurídico latinoamericano, en el espacio jurídico público. Y aquí hago mías las palabras de Alex Aizarnaiz cuando dice, es que la Convención Americana además tiene unos artículos de esa precisión del alcance de la protección de la democracia, que la distinguen, porque no solamente está en el preámbulo que marca una ruta, una hoja de ruta para la interpretación que va a hacer la Corte, y es precisamente los estados reafirman su propósito de consolidar en el continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos. Ese es el marco, el preámbulo. Y luego tenemos, por supuesto, la cita en la libertad de asociación, en el derecho de circulación y de residencia, pero ese punto que acota Alex es en las restricciones necesarias en una sociedad democrática. Y entonces, que todos los tienen en el librito, digamos, el artículo 29C, cuando dice, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de, literal C, excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Y luego el artículo 32.2, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Esto es el texto de la Convención y, por supuesto, lo que yo creo que es el fundamento esencial para la convencionalización y para la interamericanización de los órdenes jurídicos en Latinoamérica, por lo menos porque tienen una apertura constitucional para la primacía del derecho de los derechos humanos, son justamente el artículo 1 y el artículo 2. Entonces, mi exposición o mi reflexión con ustedes es llevarlo a la ruta distinta a mis compañeros de panel, y es cómo en el sistema interamericano la Convención y su interpretación
de la Carta Democrática que ha hecho la Corte y toda su jurisprudencia nos lleva a un germen, ahí está el germen de la construcción democrática y no de su destrucción, y es el test democrático interamericano. ¿Qué elementos tenemos como parámetros para esta jurisprudencia que es una interpretación evolutiva? En segundo lugar, quisiera resaltar el aspecto del impacto, el impacto de la Convención en materia democrática y legitimidad democrática, y cómo hay mecanismos que ha adoptado la Corte Interamericana para hacerse cada vez más presente y más cercana a los ciudadanos y las ciudadanas del continente. Y en tercer lugar, quiero compartir con ustedes la reflexión de Laurence Helfar cuando habla de los populismos y los derechos humanos y una guía mínima de supervivencia. Y entonces, ¿cómo lo podemos entender en el contexto latinoamericano? Como el tiempo es breve, empecé a las 11:13, me voy a referir en primer lugar, voy a dar por sentado lo que ya estuvieron comentando Roberto y Humberto en cuanto a que el concepto, particularmente no comparto el concepto de democracias iliberales, que ya tiene más de 2 décadas, como lo dijo muy claramente Laura, porque han habido muchos matices en el debate de la ciencia política, no es en el debate de la ciencia jurídica, y desde el autoritarismo competitivo en relación a las pseudodemocracias, semidemocracias, como lo llama también Aníbal Pérez Liñán, pero sí es cierto que contamos en este debate con 4 libros que han surgido del 2018 para acá, que justamente es de Levitsky y Ziblatt, que cómo mueren las democracias, cómo terminan las democracias, pero cómo salvar a las democracias. Y yo creo que allí hay un rasgo, que podríamos decir unos rasgos comunes, que son la falta de una transparencia en el régimen electoral, en la competencia electoral, la concentración del poder en el Ejecutivo, la falta de control independiente y real de los poderes políticos a causa del debilitamiento sistemático de los poderes independientes, en especial del Poder Judicial, y ya lo resaltaron Roberto y Humberto, y la supresión de derechos políticos. Siendo así, por ejemplo, el profesor von Bogdandy se pregunta si el constitucionalismo europeo se enfrenta a la decisión de si comprende a las democracias iliberales o las combate, y qué valores están. Y para que no haya una tiranía de los valores, ¿cómo lo tendríamos que llevar a cabo? Sin embargo, en el contexto latinoamericano, yo quisiera resaltar, y entonces empiezo mi primer punto, el test democrático. Y la Corte ha establecido que en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada en la que cada componente se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. Pero además, todo un bloque jurisprudencial de la Corte Interamericana está destinado a la protección de la democracia y el Estado de Derecho. Y ahí están todos los casos relativos a independencia del Poder Judicial, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a los derechos políticos, a las garantías del debido proceso. Y por eso en la doctrina se han hablado de las categorías, diríamos, catalizadoras que ha utilizado el sistema interamericano, aquí porque nos estamos refiriendo a la Corte, pero por supuesto que la Comisión también ha hecho uso de estos parámetros, que es el recorrido desde rechazar las violaciones de los regímenes dictatoriales, las violaciones masivas y sistemáticas, exigir el fin de la impunidad en las transiciones democráticas y demandar el fortalecimiento de las instituciones democráticas en base al principio de incluir a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y esto, por supuesto, implica un test democrático como parámetro, fíjate que coincidimos esta vez, como parámetro de convencionalización e interamericanización. Y quiero remarcar muy brevemente por qué la Corte usa la Carta Democrática para ampliar
y expandir ese efecto irradiador de protección de la democracia y de los derechos en base a lo que los estados acordaron el mismo día que se derribaban las Torres Gemelas, es decir, comenzando este milenio. Y tenemos como elementos esenciales, en primer lugar, el respeto de los derechos y las libertades, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas, basadas en el sufragio universal y el secreto como expresión de la soberanía, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes. Entonces nos damos cuenta que los elementos constitutivos de la democracia, yo no hablo de concepto de democracia, yo hablo de los parámetros que nos da todo ese acervo común que tenemos en América Latina para defender la democracia. En el artículo 4, además, se refuerza la transparencia, regula los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia y allí incluye la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de prensa y expresión. Y yo creo que aquí combina la Carta Democrática en el fortalecimiento, en esa concepción del fortalecimiento de la democracia, dos elementos que han impregnado realmente la realidad constitucional latinoamericana, que es la libertad de expresión y la garantía de los derechos sociales, la necesaria inclusión. Esto, por supuesto, se refuerza y yo creo que son unos parámetros que tienen este fundamento normativo y cómo la Corte luego lo ha utilizado en los casos, que es que hay una doble condicionalidad entre el respeto a la democracia y la garantía de los derechos y la garantía de los derechos y la de la democracia en el artículo 7, porque dice la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades y los derechos humanos. Yo lo voy a cortar. Y el artículo 8 dice los Estados miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Hay una doble condicionalidad en la Carta. Pero hay algo más que yo creo que es justamente el gran desafío que tenemos en la región y es lograr la inclusión. Y el artículo 12 de la Carta Democrática, que ha sido aplicado por la Corte Interamericana como un parámetro para interpretar la Convención, establece la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Y, por supuesto, dice que la reducción y la erradicación de la pobreza extrema tienen que ser condiciones para el ejercicio democrático. Está a la disposición, hay una tabla que desde el 2004 ha venido sistemáticamente, desde Ricardo Canese versus Paraguay, ha venido la Corte Interamericana reiterando esta aplicación de interpretar la Convención con la Carta. Y entonces ahí es el juego de la Carta en la Corte, no solo en los casos de libertad de expresión, del derecho a la vida, el derecho al reconocimiento de la personalidad, por supuesto todos los casos de independencia del Poder Judicial, los casos también de pueblos indígenas. La Corte ha sido creadora, pionera, realmente ha ido acercando la jurisprudencia a ese mandato transformador que le viene de la Convención Americana. Pero más recientemente también la ha mencionado la Carta Democrática para los casos de mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces vemos que hay un panorama muy amplio en el case law, que Alex lo hace con el convenio europeo. Hay un panorama muy amplio de una jurisprudencia de la Corte para garantizar la democracia. Y yo, desde la experiencia venezolana, porque ha sido el caso de desinteramericanización, y voy a pasar a este punto, es fundamental todos los estándares que ha desarrollado la Corte Interamericana respecto a la garantía de la independencia del Poder Judicial y a la imparcialidad, porque en la región sabemos
que los jueces no son los únicos actores del constitucionalismo transformador, pero sin los jueces no hay constitucionalismo transformador. Y en esa medida en la que contamos con cortes imparciales e independientes, en esa medida se puede avanzar en esa construcción de estándares comunes, como un lenguaje común que nos hable en América Latina para realmente garantizar los derechos. Y Eduardo Ferrer y Carlos Pelayo, en el comentario de la convención, que aprovecho de decir que también ya se hizo en italiano y está editándose en inglés. Imagínense este instrumento que nos convoca, la visibilidad que ya ha alcanzado también en el derecho comparado. Y se refieren al tema de la estabilidad y la inamovilidad de los jueces, y definitivamente es el elemento clave, definidor de cuando se pasa a un populismo y cuando se pasa a un autoritarismo, cuando ya no hay control, cuando ya el Poder Judicial no es independiente y no puede controlar al poder. Y entonces, en los casos de Venezuela, me parece muy interesante, y estoy hablando del segundo punto, la desinteramericanización y la reinteramericanización necesaria, esa interamericanización que va con los impactos que genera la jurisprudencia de la Corte, tiene que ver con las voces con autoridad que hablan de un caso específico. América Latina tiene muchos problemas, nos sigue agobiando la agenda, lo decía José ayer, todavía tenemos casos de desapariciones, pero el punto es que hay países que ya pasaron todas esas líneas rojas que le marcó el test democrático de la Corte Interamericana. Y la Corte, al desarrollar esta jurisprudencia, creo que es una de las voces que se suma a la Comisión Interamericana, a la Comisión de Venecia, a lo que han establecido la Comisión Internacional de Juristas, la Academia y, por supuesto, las ONGs venezolanas, y todo se materializó en la denuncia de la Convención y la denuncia de la Carta de la OEA. Por eso es que un caso de absoluta desinteramericanización, como el caso venezolano, prende esas líneas, esas alarmas rojas, como la Corte consecutivamente fue advirtiendo que se estaba violando la libertad de expresión, que se estaba violando la independencia del Poder Judicial, que se estaban violando los derechos de los grupos vulnerables. Pero no hubo la reacción de los mecanismos políticos, como lo mencionaba Laura, que ha pasado también en Europa. ¿Qué ha hecho la Academia frente a esto? La Academia quiere mostrar que se ha pasado de una noción de impacto, de cumplimiento de órdenes de la Corte a una noción de impacto. Y el presidente lo destacaba ayer en 6 categorías. El tiempo de las transformaciones que se ordenan en las garantías de no repetición, sabemos que es un proceso a largo plazo, que es para la consolidación de la democracia, que nos toma un tiempo, pero que la Corte cada vez más está acudiendo a lo que podemos denominar la interamericanización coevolutiva. Recoge las experiencias nacionales, recoge el derecho comparado, los estándares universales para apalancar todos los casos de justiciabilidad directa de los DES, por ejemplo. Lo hizo en el caso Poblete, con decisiones que ya existían en las Cortes Nacionales. Y por eso Manuel Góngora, cuando analiza la Corte Constitucional de Colombia, habla de ese diálogo coevolutivo, estándares que vienen del nivel nacional y estándares que vienen del sistema interamericano y cómo dialogan. Y paso al tercer punto para terminar. ¿Cuánto me queda? Ya, sí, tengo 10, y tengo mucho, pero tú me dijiste que tenía que terminar 11:30, sí. Ya estamos en 31. Eso no es fair, como diríamos en alemán. Hacemos 5 minutos. Pero las estrategias para cómo van a sobrevivir las instituciones, los órganos regionales de protección de los derechos humanos en esta era de los populismos. Y Lawrence Helfer también usa el término de la erosión de la democracia y señala que hay una tarea fundamental y unas herramientas para que los tribunales regionales de derechos humanos puedan avanzar en
en la defensa de lo que hemos construido. Y una primera estrategia tiene que ver con el juego, jugar un juego a largo plazo. Y cita el sistema interamericano. Y cita cuando nadie apostaba, lo dijeron mucho ayer, nadie apostaba que la convención iba a ser lo que es hoy. Y que nos mostraron también Marí y Dani, cómo la convención está impactando en las ciudadanas y los ciudadanos de la región. Entonces fue una estrategia a largo plazo. Cuando se luchó contra los regímenes militares o dictatoriales y las violaciones masivas, pero estamos en este momento otra vez frente a estas violaciones y tenemos entonces que tener un juego a largo plazo. En segundo lugar, elegir las batallas. Y elegir las batallas pueden haber distintas herramientas. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está siendo cuestionado un poco por su actitud frente a algunos de los países que están mostrando estos populismos. La Corte Interamericana y el sistema interamericano ha optado por darle una mayor visibilidad a sus estándares, a la exigibilidad de los derechos, a su conexión con la democracia. Y yo creo en esa apuesta y en esa agenda. Y lo que comenzó diciendo Roberto, ¿qué contexto tenemos hoy? Necesitamos un sistema interamericano que pueda ser fuerte, comisión y corte, pero un sistema que está integrado por distintos actores, donde cada uno juega un papel fundamental. Y ahí paso a crear la herramienta que señala Laurens Helfer, crear oportunidades para que se movilicen los defensores de derechos humanos. Y esto lo viene haciendo la Corte también de una manera sostenida. Y es cómo en esa interpretación evolutiva se ha enriquecido con todos los distintos progresos que tiene la región, con el papel de las organizaciones de la sociedad civil, con el litigio estratégico, haciendo uso de las nociones y conceptos que desarrolla la doctrina, como es, por ejemplo, la discriminación interseccional, querido Oscar, que se recoge en González Luis, pero que se ha ido ampliando. Y cómo la Corte es una Corte abierta al diálogo con la academia, a las críticas y a ir avanzando en esta creación de estándares. Yo quiero destacar que dentro de ese trabajo que estamos haciendo sobre pasar del cambio de paradigma de medir solo el cumplimiento, entiendo que más del 80% en números de la estadística diría que no se cumplen las sentencias de la Corte Interamericana, pero en términos de transformaciones, ¿cuál es el impacto de las sentencias de las Cortes Nacionales y de la Corte Interamericana en esa aplicación del instrumento que nos convoca hoy, que es la Convención Americana, y que además se ha ido renovando y actualizando y desarrollando realmente derechos como el derecho de la propiedad colectiva de nuestros pueblos indígenas, que ha sido referente universal, el derecho a la verdad, el derecho a la vida digna, al proyecto de vida. Es decir, en esta constante creación hemos ido dando pasos para establecer unas garantías de no repetición que nos permitan mostrar a los estados el rumbo democrático. ¿Qué ocurre? Que el contexto actual y la coyuntura vuelve a ser muy problemática, pero mi propuesta es que nosotros sí tenemos un mandato transformador en la Convención, que este instrumento es la base para proteger la democracia y los derechos humanos en ese binomio indisoluble y que la academia puede acompañar con su investigación. Así que yo invito, aquí están presentes muchos estudiantes de la maestría que ofrece esta universidad para que se animen a mapear, a mostrar, a sistematizar cómo hemos logrado impactar en la vida de los ciudadanos. Y si no, veamos cómo todos están reclamando derechos, la libertad y la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, que nos ha recordado el papel de la Carta Democrática y del test
naturalmente interamericano de democracia. Solo quiero acordar aquí que nosotros hemos abarcado este tema del punto de vista del derecho y de la, naturalmente, ciencia política. Nos ha faltado porque necesitaríamos de otra mesa la perspectiva de la filosofía política que mire este tema mirando cuáles son las virtudes que hay que cultivar en las democracias. Pensamos a los clásicos de John Stuart Mill sobre la tolerancia y sobre todo de qué es la libertad individual, que en aquel caso estaba vista como el desarrollo de la unicidad de cada ser humano que después de estas específicas calidades participa en los asuntos públicos. O sea, las democracias se nutren de ciudadanos que después participan a los asuntos públicos con un debate abierto, tolerante y plural. Sin esas calidades democráticas de los ciudadanos, las democracias mueren y poco pueden hacer las instituciones judiciales. Muchas gracias y nos vemos a las 12 aquí puntual para empezar el debate. Gracias.